Imaginemos la siguiente escena: un hombre de éxito, acostumbrado a controlar todo lo que le rodea, se encuentra atrapado en el barro de un vertedero abandonado, mientras el tiempo se le escapa entre los dedos como arena. Esta no es la trama de una película, es la realidad que le ocurrió a Daniel Morozov un lluvioso día de octubre, cuando la tecnología lo traicionó y el destino le tenía reservado un encuentro que lo cambiaría todo. El viento cortaba el aire con una furia inusitada, arrancando las últimas hojas de los árboles como si quisiera despojar a la naturaleza antes de tiempo. Dentro del auto, Daniel tamborileaba con los dedos en el volante, con los ojos fijos en la pantalla del GPS, que insistía en trazar rutas por calles que no existían. Perfecto, murmuró con amarga ironía mientras tomaba un camino estrecho que parecía un atajo hacia la nada. El sonido de la lluvia golpeando el techo del jeep, que en otros momentos lo calmaba, recordándole las noches acurrucado junto a Anna, envuelto en una manta mientras escuchaba el agua correr por la cuneta, ahora sonaba como un reloj implacable, marcando cada segundo que lo alejaba de su hija. Poliña. Su pequeña guerrera de mirada seria y trenza rebelde, cuyo frágil cuerpo luchaba contra una enfermedad que, día tras día, le robaba no solo su salud, sino sus sonrisas, sus abrazos, su futuro. Esa mañana, el termómetro había vuelto a subir y los vómitos volvieron con fuerza. Los inversores podrían esperar. Los plazos de ejecución de las obras podrían ampliarse. Nada de eso importó ante aquellos exámenes que insistían en sacar números rojos, batalla que él, con todo su dinero e influencia, no pudo ganar. Fue entonces cuando la carretera giró bruscamente y el coche se hundió en un profundo atolladero. El motor rugió, las ruedas giraron en el vacío y el barro se tragó el vehículo como un pantano hambriento. Más adelante, entre la cortina de lluvia, se podían ver siluetas retorcidas de metal, los restos de algo que alguna vez fue útil y ahora abandonado a su suerte. Ahora no, suplicó Daniel, como si el coche pudiera oírlo. Pero la respuesta fue una sacudida final, seguida de un silencio sepulcral. Al salir del vehículo, sus pies se hundieron en la tierra empapada y la lluvia pronto lo empapó hasta los huesos. Al acercarse se dio cuenta de que no se trataba de un almacén municipal, sino de uno de esos lugares clandestinos donde se mezclan miseria y astucia, un cementerio de chatarra donde los lugareños cambiaban metal por unas monedas. Con la ropa pegada al cuerpo, llegó a un cobertizo en pendiente, cuyo cartel oxidado anunciaba, con letras descoloridas, la recepción de materiales reciclables. El olor a aceite quemado y a humedad se apoderó de sus sentidos. «¿Hay alguien ahí?», gritó, sacudiéndose el agua de su chaqueta. Ninguna respuesta. Solo entonces se dio cuenta de que salía una fina columna de humo de detrás de un montón de radiadores viejos. Al acercarse se topó con un escenario inesperado, un pequeño fuego improvisado y, junto a él, un niño de no más de 9 años, alimentando las llamas con trozos de madera seca. «Buenas tardes», dijo el niño, sin asomo de sorpresa o miedo. «¿Te quedaste atascado?», preguntó como si fuera la cosa más natural del mundo. Daniel arqueó las cejas sorprendido. «¿Cómo lo sabes?». El niño explicó con una tranquilidad propia de su edad: «A todo el mundo le pasa después de la lluvia. Aquí la arcilla forma una especie de pegamento cuando se moja. Es química básica». Había algo extraño en ese chico, la claridad de sus ojos, sus manos limpias a pesar del entorno, su manera de hablar, como si cada palabra hubiera sido sopesada antes de ser pronunciada. «¿Hay algún adulto por aquí?», preguntó Daniel, ya intentando llamar a una grúa, sin señal en su celular. El tío Vasili fue a buscar repuestos a la ciudad. «Solo vuelve por la noche», respondió el niño, mientras se secaba las manos con un paño gastado pero impecablemente limpio. Luego, como si leyera los pensamientos de Daniel, añadió: «Conduces un Mitsubishi Pajero de 4ª generación, ¿no? El problema no es el coche, sino la forma en que intenta salir. La tracción total debería poder soportarlo, pero la fuerza se aplica en el ángulo equivocado». Daniel bajó el teléfono, intrigado. «¿Entiendes la mecánica?». El niño sonrió, y en esa sonrisa había una sabiduría que no correspondía a su edad. «No soy mecánico. Mi abuelo me enseñó lo básico. Si quieres, puedo ayudarte». Había algo en ese chico que no encajaba ahí. Tal vez fue la precisión con la que habló, o la forma en que sus ojos brillaron cuando explicó que necesitaban una tabla larga y una piedra para hacerlo. «Palanca cero. El secreto está en el punto de apoyo», dijo mientras colocaba la madera sobre una gran piedra. «Arquímedes ya lo dijo, con la palanca adecuada podemos mover el mundo».
Daniel no pudo evitar, ¿sabes quién es Arquímedes? El chico asintió como si fuera obvio. Por supuesto. Matemático griego. Mi abuelo contó cómo descubrió la densidad de la corona del rey sumergiéndola en agua. En pocos minutos, con una estructura rudimentaria pero ingeniosa, consiguieron sacar el coche del barro. Daniel miró al niño con nueva admiración. Gracias, Artem. ¿Cómo supiste todo esto? El niño señaló el fuego hecho con sus propias manos y se encogió de hombros. Mi abuelo era ingeniero químico. Decía que entender cómo funcionan las cosas es más importante que tener piezas nuevas. Pero cuando Daniel preguntó por sus padres, una sombra pasó por el rostro del niño. No tengo a nadie más, respondió con una sencillez que solo aprende a tener quien perdió temprano. Vengo aquí con algunos amigos de la calle. Descubrimos cosas interesantes. Guió a Daniel hasta un banco de trabajo improvisado donde descansaban inventos sorprendentes, una veleta hecha con latas, una radio ensamblada a partir de piezas desechadas, viales y cables retorcidos en formas que solo una mente inquisitiva podría imaginar. ¿Fuiste tú quien hizo todo esto?, preguntó Daniel, impresionado. Seguí los bocetos de mi abuelo, confirmó Artem. Dijo que reparar es un arte. Cualquiera puede romperlo. Mientras el niño recogía un robot de plástico roto y con movimientos precisos, comenzaba a repararlo usando solo una navaja de bolsillo, Daniel sintió algo apretarse en su pecho. Si fuera tan sencillo arreglar a las personas como a las máquinas. Si tan solo pudiera desmantelar la enfermedad de Poliña, comprender sus mecanismos y, pieza por pieza, devolverla a la vida. La mayoría de las cosas tienen una manera, dijo Artem, como si leyera sus pensamientos. Solo necesitas saber cómo funcionan. Fue entonces cuando Daniel notó un hocico delgado que se asomaba debajo de una caja. Es bolina, explicó el niño, sacando de su bolsillo un sándwich envuelto cuidadosamente en una servilleta. Él no tiene dueño, pero yo lo alimento. Con un gesto que revelaba más que palabras, Artem partió su almuerzo por la mitad y ofreció la mayor parte al perro, que desapareció tan rápidamente como apareció. ¿Y tú, has comido hoy?, preguntó Daniel sin pensar. Por supuesto, respondió el chico demasiado rápido, evitando mirarlo a los ojos. Había algo en esa respuesta que no parecía cierto. Daniel miró más de cerca, debajo de la tierra, el cabello estaba cuidadosamente cortado. La ropa, aunque gastada, estaba limpia. El discurso, lleno de términos técnicos. Un chico demasiado inteligente para estar allí. Demasiado para estar solo. Eres un buen chico, Artem, dijo con una mezcla de admiración y lástima. Y por primera vez ese día pensó en algo más allá de Poliña, más allá de los negocios, más allá de sí mismo. ¿Pensaste en cómo la vida a veces nos pone en el lugar correcto en el momento equivocado, o fue el momento correcto? Para mostrarnos que incluso en el barro hay luz. Y que a veces, los que parecen no tener nada son precisamente los que más tienen para enseñarnos. Poliña habría estado feliz de tener un hermano como él. Es hora de irse, dijo Daniil, mirando su reloj. Gracias por tu ayuda. Me gustaría recompensarte de alguna manera. No es necesario, Artem negó con la cabeza, con una firmeza que no correspondía a su edad. Ayudaría a cualquiera. Pero Daniil insistió sacando su cartera. Al menos dime dónde vives. ¿Puedo llevarte? No está lejos de aquí, en la calle Zarechnaya, respondió el chico sin tocar el dinero. Caminaré. Gracias. Y entonces, como cumpliendo un ritual inevitable, Daniil le tendió la mano. Mi nombre es Daniil Borisovich Morozov. Fue entonces cuando sucedió algo extraño. Al oír el apellido Morozov, el rostro de Artem pareció petrificarse. Un temblor casi imperceptible recorrió sus hombros, sus ojos bajaron con una velocidad que delataba pánico, y su voz salió apagada, como si las palabras hubieran sido arrancadas de lo más profundo. Encantado de conocerte. Daniil notó el cambio al instante. ¿Todo está bien? El chico asintió demasiado rápido, evitando su mirada. Es solo que prometí volver temprano. Lo siento, tengo que irme. En cuestión de segundos Artem recogió sus herramientas, apagó la estufa y desapareció entre los montones de chatarra con una agilidad que dejaba claro, no quería que lo siguieran. Dentro del coche Daniil sintió una incomodidad que no se debía únicamente a la humedad del aire. Ese chico era un enigma.
Demasiado. Era inteligente para su edad, demasiado educado para alguien que, según todas las apariencias, vivía al margen de todo. Y esa reacción al apellido. Fue como si Morozov hubiera activado un interruptor oculto en su memoria. Daniil puso en marcha el motor, pero en lugar de marcharse, tecleó en su móvil: Artem, calle Zarechnaya, abuelo químico. Algo le dijo que este encuentro no fue mera casualidad. Dejando atrás la chatarra, echó un último vistazo al cobertizo torcido. Y entonces, como un fantasma que solo espera que el silencio se manifieste, apareció en su mente la imagen de Igor Voronin, su mejor amigo, fallecido 5 años antes. Si me pasa algo, cuida de mi niño, había pedido Igor esa noche, con la voz ya ronca por la sangre. Una promesa que Daniil no había cumplido. El niño había sido secuestrado por parientes lejanos y sus huellas se perdían como humo en el viento. Sacudió la cabeza alejando esos pensamientos. Ahora lo que importaba era Poliña. Tu tratamiento. Tu recuperación. Y sin embargo, mientras aceleraba por la carretera, no podía evitar la sensación de que algo crucial acababa de entrar en su vida, algo capaz de alterar el curso predecible de las cosas. La lluvia cesó tan abruptamente como había comenzado. Los rayos del sol otoñal atravesaron las nubes transformando los charcos en espejos que reflejaban un oro efímero. En los días siguientes, la figura de Artem no abandonó la mente de Daniil. Incluso en el hospital, junto a la cama de su hija, se encontró recordando esa mirada demasiado seria para un niño, esos gestos precisos, casi quirúrgicos, que no encajaban con unas manos que deberían haber estado sucias de tierra y juegos. Poliña dormitaba, exhausta por la última sesión de quimioterapia. Su carita afilada parecía una máscara de cera, demasiado frágil para contener la vida que aún insistía en latir dentro de ella. Daniil acarició su mano esquelética, luchando contra la ola de impotencia que amenazaba con ahogarlo. ¿Cuántas noches había pasado despierto, jurando ante todos los dioses que existían que lo daría todo: su dinero, su compañía, su propia vida, con tal de que la enfermedad de su hija desapareciera? ¿Cuántas veces había deseado cambiar de lugar con ella, absorber ese veneno en sus propias venas? «Papá, ¿estás triste otra vez?». La débil voz de Poliña lo sacó del abismo. «No, mi amor. Solo estoy pensando». Forzó una sonrisa, tratando de evitar que pareciera una mueca. «¿Cómo te sientes?». «Como si me hubiera atropellado un tractor», respondió Poliña seriamente. Y Daniil, a pesar de todo, se rió. Era la misma frase que Anna usaba para describir sus resacas. Su hija, aunque estaba enferma, todavía encontró fuerzas para jugar y perdonarlo. Una mujer pequeña con un corazón más grande que su propio cuerpo. La enfermera apareció en la puerta. «Daniil Borisovich, tienes una visita en recepción». «No espero a nadie», frunció el ceño. «Un chico dice que lo conoces». Su corazón dio un vuelco. «Ya vuelvo», le prometió a Poliña y salió al pasillo. En el vestíbulo del hospital, apoyado en el borde de una silla de plástico, estaba Artem. Una mochila gastada sobre las rodillas, la mirada fija en el suelo. A su lado, un pequeño paquete envuelto en papel de periódico amarillento. «Artem», llamado Daniil. El chico levantó la cabeza. Sus ojos se iluminaron al reconocerlo. «Hola, tío Daniil». «Lo encontré». «¿Cómo me encontraste?». «En recepción dijeron que tu hija está aquí», respondió el niño, como si fuera la cosa más obvia del mundo. «He oído hablar de ti. Construyes casas». Había una admiración manifiesta en su voz y por primera vez en meses, Daniil sintió algo cálido y genuino expandirse dentro de su pecho. «¿Por qué me buscaste?». Se sentó al lado del chico, quien dudó antes de responder, como si organizara cuidadosamente sus palabras. «¿Estabas preocupado por mí?». «Nadie excepto el abuelo se ha preocupado nunca. Quería agradecerte». Esas simples palabras, pronunciadas por un niño de 9 años, dolieron más que cualquier acusación elaborada. Inquietud. Atención humana básica. Cosas que ese chico claramente no tenía la costumbre de recibir. «Hoy ayudé al tío Vasily con la chatarra. Me dio algo de dinero», continuó Artem, tendiéndole el paquete. «Esto es para tu hija. La enfermera dijo que está enferma». Daniil desdobló con cuidado el periódico. En su interior, una miniatura del sistema solar, hecha con alambres de metal y planetas de arcilla de colores, tan precisa que parecía viva.
¿Tú hiciste esto? El abuelo me enseñó a trabajar con materiales, asintió el niño. Es un MAD. Vínculo con un centro de gravedad complejo. Si explota, las órbitas se mueven. Daniil obedeció y los pequeños planetas giraron alrededor del Sol, como si bailaran. Eso es increíble, Artem. A Poliña le encantará. El rostro del chico se iluminó. ¿Grave? ¿Puedo conocerla? No haré ningún ruido, lo prometo. Cuando Daniil permitió que Artem entrara en la habitación de Poliña, observó la transformación. En presencia de la niña, el niño perdió la timidez. Explicó con entusiasmo cómo trabajaba la modelo y Poliña, por primera vez en semanas, se rió de sus chistes. Papá, es un mago, susurró cuando Artem salió a buscar agua. ¿Podrá volver? Si quieres, respondió Daniil. Mucho, muchísimo. Es divertido e inteligente como tú. Después de la visita, Daniil insistió en llevarse a Artem a casa. El niño se resistió, pero la lluvia que empezó a caer le hizo ceder. Gire hacia Zarechnaya, indicó. Es la casa verde con las contraventanas blancas. El barrio era antiguo pero estaba bien mantenido. Un suburbio de clase trabajadora, con casas modestas y cuidados jardines. Destacaba el de Artem, antiguo pero impecable, con un parterre bien cuidado y una puerta recién pintada. ¿Tu abuelo vive aquí? Daniil apagó el motor. Una sombra cruzó el rostro del chico. ¿Vivido? Falleció hace 6 meses. Lo siento, murmuró Daniel. ¿Y tus padres? Mi padre murió cuando yo tenía 4 años. Mi madre nunca lo tuvo, dijo Artem, con esa crueldad ingenua con la que los niños hablan de las cosas más terribles. Ahora soy solo yo. Las palabras cayeron como cuchillos. 9 años. Solo. Sin familia, sin tutores. Vámonos, invitó Artem, bajándose del coche. Te presentaré a la vecina. Ella me cuida. Vera Petrovna era una mujer robusta, de rostro amable pero desconfiado. Al ver a Daniil, arqueó las cejas. Este es el tío Daniil. Me ayudó con la chatarra, presentó a Artem. Ella es tía Vera, mi vecina. Vera Petrovna, corrigió la mujer secándose las manos en el delantal. Pasa, tómate un té asterisco. Dentro de su casa olía a pasteles recién horneados y a gatos. Vera Petrovna se movía entre la cocina y la sala de estar, lanzando miradas furtivas y calculadas en dirección a Daniil, como si intentara descifrar cada línea de su rostro. Mientras Artem se alejaba para lavarse las manos, el hombre bajó la voz con cautela. Tu abuelo falleció hace 6 meses, comenzó Daniil, observando la reacción de la mujer. ¿Cómo puede vivir solo? Vera Petrovna suspiró profundamente como si cargara con el peso de una verdad incómoda. Sus dedos, gruesos y marcados por la edad, presionaron el borde de su delantal. Albert Stepanovich era un buen hombre, dijo con la voz llena de una melancolía ensayada. Respetado químico. Después de la muerte de su hijo, crió solo a su nieto. Bajó aún más el tono, como si compartiera un secreto prohibido. Ahora, los vecinos nos encargamos del niño. Algunos doñan comida, otros ayudan con las tareas del hogar. Está orgulloso y se niega a ir a un orfanato. El abuelo siempre decía, estudia y cuida la casa. Pero había algo mecánico en su relato, como si las palabras se hubieran repetido tantas veces que hubieran perdido su significado. Sus ojos huyeron, las fechas se confundieron. ¿Qué pasa con los servicios sociales? Daniil frunció el ceño con recelo. Nosotros mismos te lo advertimos, respondió ella, demasiado rápido. Pero cuando notó el escepticismo en los ojos de Daniil, su voz se apagó. Quiero decir, íbamos a avisarte. El niño pidió esperar. No querrás que el sistema te trague. Artem regresó en ese momento y la conversación giró hacia asuntos triviales. Después del té, el niño insistió en mostrarle a Daniil la casa de su abuelo. El interior era un enigma. A un lado, muebles viejos, papel pintado gastado y fotografías amarillentas por el tiempo. Al otro, un cuaderno brillante sobre la mesa, comida fresca en el frigorífico y libros de química y biología nuevos e intactos. ¿De dónde salió todo esto? Preguntó Daniil, señalando el moderno equipamiento.
Los compañeros de mi abuelo ayudan, respondió Artem, demasiado rápido. Sus ojos, sin embargo, revelaron un destello de vacilación, como si la mentira se le hubiera escapado entre los dientes. Pero lo que realmente intrigó a Daniil fue el laboratorio en la trastienda. Estantes llenos de tubos de ensayo, microscopios, buretas y matraces con líquidos coloreados, equipos que ni siquiera una escuela bien financiada tendría. Todo impecablemente organizado, como si todavía estuviera en uso. ¿Es todo esto real?, murmuró Daniil, pasando los dedos por un microscopio de alta precisión. Sí, confiar, afirmó Artem con un orgullo que no correspondía a su edad. Mi abuelo trabajó aquí. Me preparó para ingresar al Instituto de Química. Dijo que debería continuar con su legado. El niño exhibió una colección de libros de texto avanzados, bioquímica, farmacología, hematología clínica. Libros demasiado pesados para las manos de un niño. ¿Por qué tienes estos libros de medicina?, preguntó Daniil, sorprendido. Artem bajó los ojos y su voz se apagó. Mi abuelo estaba enfermo. Quería ayudarlo. Estudié todo lo que pude. La frase, dicha con una seriedad que no era propia de un niño de 9 años, golpeó a Daniil como un golpe. Conocía bien esa desesperación, la impotencia de ver cómo alguien a quien ama se consume, mientras tú te ahogas en libros y teorías, buscando una salida que nunca llega. Mientras Artem buscaba algo entre los papeles, Daniil vio una foto enmarcada sobre el escritorio. Un niño de 7 años junto a un hombre de espaldas, pelo gris y hombros encorvados por la edad. El rostro, sin embargo, estaba oculto. Somos mi abuelo y yo en la casa de campo, explicó Artem, siguiendo la mirada de Daniil. No le gustaban las fotos. Dijo que no tenía sentido congelar lo que cambia cada segundo. Antes de partir, Daniil pasó por un mercado y compró alimentos, un abrigo abrigado para el invierno y medicinas para el resfriado. Artem se resistió, pero insistió. No es caridad. Es gratitud. Mientras se despedían en la puerta, el niño lo agarró abruptamente del brazo. Tío Daniil, su voz temblaba, pero sus ojos brillaban con una determinación inusual. ¿Puedo ayudar a tu hija? Mi abuelo me enseñó a cuidar a la gente. Aquella petición, tan pura y a la vez tan madura, conmovió a Daniil hasta lo más profundo. ¿Cómo negarse? Por supuesto, Artem. Ven mañana, te recogeré. Cuando el niño volvió corriendo a casa, Vera Petrovna apretó con fuerza el antebrazo de Daniil y sus dedos se clavaron en la carne como garras. Eres un buen hombre, susurró con un tono que sonó más como una advertencia que un cumplido. Pero escuche a una anciana, no se encariñe demasiado con este chico. Tiene un destino complicado. ¿Qué quieres decir? Daniil tensó sus músculos sintiendo un escalofrío. Miró hacia la casa, como si temiera que la oyeran. No es asunto mío, murmuró. Pero él juega con fuego. No terminó la frase. En el interior de la casa sonó el tono de un teléfono móvil, moderno, claro como el cristal, nada que se correspondiera con la supuesta soledad de un niño huérfano. Vera Petrovna se estremeció. Deben ser los vecinos, tartamudeó, pero su rostro palideció. Vete, que es tarde. Daniil no se movió. Observó cómo Artem aparecía en el balcón, su voz aguda cortaba el silencio. Tía Vera. Mi abuelo dijo que no atendiera llamadas de extraños. ¿Qué debo hacer? La mujer se quedó helada. No contestes, muchacho. Estaré ahí mismo. Mientras se apresuraba hacia la casa, Daniil permaneció inmóvil, sus pensamientos giraban en torno a una sola pregunta: si su abuelo murió hace 6 meses, ¿quién diablos llamaba? Tembló de ira y frustración. Las lágrimas corrían por su pálido rostro, marcando surcos en su ya frágil piel. Daniil sintió el peso de cada palabra como un golpe, no solo por el dolor de su hija, sino por la cruel ironía de la situación. El niño que en apenas unas horas había devuelto a Poliña la chispa de curiosidad que la enfermedad le había robado, ahora era tratado como un criminal. Y lo peor, tenía razón. Solo quería salvarme. A Poliña se le quebró la voz, ahogada por los sollozos. Y dejaste que se lo llevaran. Daniil apretó los puños hasta que las uñas se le clavaron en la palma. No hubo excusas. No había justificación que pudiera apaciguar esa mirada de traición en los ojos de su hija,
la misma mirada que había jurado no volver a ver nunca más después de la muerte de su madre. Pero esta vez fue solo tu culpa. No te dejé, murmuró, arrodillándose junto a la cama. Yo simplemente no sabía qué hacer. Siempre se sabe, Poliña le apartó la mano con una fuerza que no correspondía a su cuerpo debilitado. Pero ahora, cuando realmente importa, tienes miedo. Las palabras duelen más que cualquier diagnóstico. Porque eran verdad. Cuando su hija se volvió hacia la pared, negándose a mirarlo, Daniil sintió que su teléfono celular vibraba en su bolsillo. Un mensaje desconocido. Laboratorio 3. Estante B12. Los componentes están ahí. Pero necesitamos tiempo. Ah. Reconoció la letra pequeña, casi infantil, en el papel que Artem le había dado antes de que se lo llevaran. El niño lo había predicho. Lo había previsto todo. Daniil miró hacia el pasillo, donde los guardias seguían discutiendo con la policía. Las cámaras. Los protocolos. La burocracia que sofocó cualquier posibilidad de que Poliña recibiera el tratamiento que realmente necesitaba. Y entonces, como un eco distorsionado, escuchó la voz del viejo profesor en lo profundo de su memoria: cuando la máquina se estropea, la arreglas. Cuando el sistema falla, actúas. O mueres esperando que alguien más lo haga por ti. Se levantó. Quédate aquí, dijo Poliña con una tranquilidad que no sentía. Ya vuelvo. ¿A dónde vas? Su voz temblaba, pero había un rayo de esperanza en sus ojos. Daniil no respondió. En cambio, se quitó la bata blanca que colgaba del gancho, la misma que llevaba cuando visitaba a su hija, para fingir que todavía tenía control sobre algo. Se lo puso, se ajustó la placa falsa que Artem le había regalado semanas atrás, para emergencias, había dicho el niño, sonriendo como si supiera que ese día llegaría. Caminó por el pasillo con paso firme, como si perteneciera allí. Como si el destino de Poliña no dependiera de cada segundo que transcurriera. La puerta del laboratorio 3 estaba cerrada con llave, pero la cerradura era vieja. Una tarjeta de acceso abandonada sobre el escritorio de una enfermera distraída funcionó. En el interior, el olor a alcohol y productos químicos le quemaba la nariz. Estante B12. Exactamente donde dijo Artem. Los viales estaban allí etiquetados con nombres que no entendía, pero que el niño había rodeado en su obstinada teatralidad: metotrexato, L-asparaginasa, dexametasona. Y en la esquina, una nota doblada. Mezcla en proporción 3:1:0:5. Inyección intravenosa lenta. No llegues tarde. APD, perdón por tu bata de laboratorio. Tuve que tomarla prestada la última vez. Daniil sintió que le temblaban las manos. No era médico. No fue químico. Era un hombre desesperado que se aferraba a la única esperanza de salvar a su hija y a la prueba de que un niño de 12 años tenía más coraje que todo el hospital juntos. Afuera se oyó el sonido de pasos apresurados. Voces. Alguien entró aquí. La puerta estaba abierta. No tuvo tiempo para pensar. Cogió los viales, los metió en el bolsillo de su abrigo y cogió una jeringa esterilizada de la bandeja más cercana. Cuando se abrió la puerta, Daniil ya estaba al lado de una centrífuga, fingiendo ajustar algo en el panel. ¿Qué estás haciendo aquí? La jefa de enfermeras lo miró sospechosa. La doctora Svetlana me pidió que comprobara los niveles de esterilización, mintió, esforzándose en que su voz no temblara. Creo que hay una fuga en el sistema de ventilación. La mujer frunció el ceño, pero la mención del nombre del médico principal la hizo dudar. Ella no me avisó. Es urgente, interrumpió Daniil, dirigiéndose ya hacia la salida. Se lo informaré ahora mismo. Solo cuando dobló la esquina se permitió respirar. Los viales ardían en su bolsillo como brasas. Ahora quedaba lo más difícil: convencer a alguien para que se los aplicara a Poliña antes de que fuera demasiado tarde. Y rezar para que Artem, dondequiera que estuviera, supiera qué diablos estaba haciendo. El coche temblaba con los sollozos ahogados de Artem. Era inteligente más que todos esos médicos juntos. Ahora, acurrucado en el asiento trasero, su rostro estaba hundido y los círculos oscuros bajo sus ojos parecían sombras de una noche interminable. Lo siento, tío Daniil, susurró con la voz entrecortada. Lo arruiné todo.
Ahora ya no podré ayudar a Poliña. Daniil agarró el volante hasta que sus nudillos se pusieron blancos. En su interior, una tormenta, miedo por su hija, preocupación por el niño y una ira sorda e impotente contra un sistema que obligaba a las personas a elegir entre la ley y la vida de aquel a quien amaban. ¿Artem estaba seguro de la medicina?, preguntó con voz áspera. Sí. La respuesta llegó con firmeza, a pesar de las lágrimas. Seguí todo exactamente como en los cuadernos del abuelo. Era un genio en química. Este compuesto podría haber salvado a Poliña. Pero la seguridad del hospital ya había arrojado el vial a los residuos biológicos. El remedio casero que podría haber salvado a su hija ahora se estaba pudriendo en algún vertedero de desechos médicos. Al día siguiente, cuando Daniil llevó a Artem de regreso al hospital, fueron interceptados por el jefe de seguridad. Lo siento, Daniil Borisovich, dijo el hombre, tendiéndole un papel sellado. La administración prohíbe oficialmente a este menor la entrada al local. Nada personal, pero el incidente de ayer fue demasiado grave. Solo quería despedirme de Poliña, murmuró Artem con los ojos húmedos. Imposible, cortó el guardia de seguridad. Una infracción más y nos veremos obligados a prohibirte. Tú también, Daniil Borisovich. Se quedaron en el auto en el estacionamiento mientras Artem lloraba en silencio, lágrimas de adulto, que fluían sin ser enjugadas, sin dramatismo, solo un dolor que no encontraba salida. Podría haberla salvado, repitió como un mantra. Solo necesitaba unos minutos más para terminar el abono. Daniil miró las ventanas del hospital. En el interior, su hija empeoraba cada hora. A su lado, un chico que quizás sabía cómo detenerla, y que ahora ni siquiera podía acercarse al edificio. La vida de Poliña dependía de un sistema que valoraba más los protocolos y los presupuestos que una niña de trenzas rubias y mirada seria. Y algo dentro de Daniil, una creencia fundamental en el orden de las cosas, se resquebrajó en ese instante. Artem, dijo en voz baja, hay otra manera. El chico levantó su rostro mojado, con los ojos muy abiertos. Ay. Pero necesitaremos ayuda. La mañana estaba húmeda, con ese frío otoñal que se cuela a través de la ropa y se pega a la piel como una segunda capa helada. Daniil llegó antes de lo acordado a casa de Artem. Después de lo sucedido, habían acordado reunirse para discutir alternativas. En el maletero estaban los frascos de reactivos comprados según la lista del chico, nada ilegal, solo material de laboratorio escolar. Artem juró que, combinados de la manera correcta, podrían recrear la base del medicamento. La puerta estaba entreabierta, algo extraño para alguien tan meticuloso como Artem. Daniil lo empujó y las bisagras oxidadas chirriaron en señal de advertencia. El patio vacío, solo ropa mojada colgando débilmente del tendedero, sacudida por el viento. Artem. Llamó, tocando la puerta. ¿Está ahí? Silencio. Algo andaba mal. El instinto de un padre, perfeccionado tras años de reconocer el peligro en el más mínimo cambio en la respiración de un niño, hizo sonar la alarma. Vera Petrovna salió corriendo de su casa, con un viejo chal echado sobre los hombros y el rostro más pálido que la lima. Sus ojos ardían, febriles. Daniil Borisovich. Exclamó ella, agarrándolo del brazo con sorprendente fuerza. Gracias a Dios que viniste. Llamé, pero... ¿Qué pasó? ¿Dónde está Artem? Por la mañana llegó un coche negro, de esos grandes con cristales tintados. 2 hombres. Se llevaron a Artem. Se le quebró la voz. Vi por la ventana cómo luchaba. Quería llamar a la policía, pero no pude encontrar el teléfono de inmediato. ¿Qué hombres? Un escalofrío recorrió la espalda de Daniil. ¿Se presentaron? ¿Quién aparece en un secuestro? Gritó retorciendo sus manos. Arrebataron al niño, lo metieron en el auto y se fueron. Solo logré anotar la matrícula. Le tendió un trozo de papel arrugado con números garabateados apresuradamente. Las manos de Daniil temblaron cuando llamó a la policía. El asistente escuchó su confuso informe con indiferencia profesional. Entonces usted no es pariente del niño y no tiene documentos que acrediten la tutela. Preguntó secamente. ¿Qué documentos tienes? Daniel explotó. Secuestraron a un niño. O los tutores legales se lo llevaron de nuevo, respondió el asistente.
Los padres. Tutores. ¿Estás seguro de que el niño es huérfano? Daniil guardó silencio. No sabía nada sobre Artem con seguridad. Solo lo que el propio muchacho había contado, los susurros de Vera Petrovna. Sin papel, sin pruebas. Bueno, revisemos la matrícula, admitió finalmente el encargado. Pero sin un informe de un representante legal no podemos activar un plan de interceptación. En la comisaría, Daniil se sintió como una marioneta en un teatro del absurdo. Formularios interminables, preguntas sobre cómo conocía al chico, por qué le importaba. Como si el secuestro no fuera el centro del asunto, sino los motivos de un adulto que se había atrevido a denunciarlo. El cartel pertenece a una empresa llamada Farmtrade, informó finalmente un investigador cansado. Probablemente un familiar que trabaja allí se llevó al niño. Granjero. Repitió Daniil, su mente acelerada. Ella es farmacéutica. ¿Y si conocieran la fórmula? ¿Y si se hubieran llevado a Artem para obligarlo a entregarla? El investigador lo miró con evidente escepticismo. ¿Ves muchas películas de suspenso, ciudadano? ¿Qué fórmula? Un niño de 9 años inventó un medicamento. Me reí incrédulo. ¿Grave? Daniil se mordió la lengua. Sonaba a delirio. Pero él lo sabía. Artem podría haber salvado a Poliña. Y ahora el chico se había ido. Al salir de la comisaría con una copia del boletín, Daniil decidió actuar solo. Encontró la dirección de Farmtrade y fue allí. El anciano secretario escuchó su historia atro. Desnudo con las cejas arqueadas. Joven, nuestra empresa se dedica a la distribución al por mayor de medicamentos. No secuestramos niños. Suspiró. No tenemos coches negros, solo un minibús de servicio blanco. Pero la señal impacta. Entonces es un error, concluyó. O tu vecino lo anotó mal o está intentando engañarte. Una cruel duda cruzó por su mente, ¿y si Vera Petrovna estuviera involucrada? ¿Y si hubiera enviado a Artem a una trampa? Pasaron las horas mientras Daniil caminaba por la ciudad, comprobando la dirección registrada de Farmtrade, una casa residencial normal y corriente. Intentó localizar sucursales y se topó con la burocracia. Justo cuando estaba a punto de rendirme, mi celular vibró. Mensaje de un número desconocido. Vieron al niño en el lado este, cerca del ascensor abandonado. Date prisa. El corazón se aceleró. Daniil salió corriendo hacia el otro lado de la ciudad, ignorando los semáforos, con el asfalto desdibujado por la velocidad. El tiempo se deslizó entre sus dedos, convirtiéndose en el amargo polvo de esperanzas perdidas. El ascensor abandonado lo recibió con un silencio hueco, una frialdad mortal. Sin alma. Solo el viento arrastrando periódicos viejos sobre el cemento agrietado. Después de 2 horas de búsqueda infructuosa, la fría certeza. Llegaron tarde. El rastro era falso. Después de 2 horas de búsqueda estéril, Daniil comprendió, alguien lo había enviado deliberadamente al lado equivocado de la ciudad, como un perro tras un hueso envenenado. El teléfono explotó en sus oídos con un sonido agudo y nítido. Hospital. La voz de Svetlana Igorevna, tensa como un alambre de acero a punto de romperse, Daniil Borisovich. Ven. Ahora. El mundo se inclinó, se disolvió en manchas grises ante sus ojos. Agarró el volante con tanta fuerza que le rompió los huesos de los dedos. Estaré allí. La pregunta surgió como un suspiro entrecortado. ¿Qué le pasó? Silencio. Luego con urgencia, más rápido. El camino hacia el hospital se convirtió en una mancha de luces y sombras. Daniil solo recordaba el ruido de los neumáticos contra el asfalto, el volante girando entre sus manos como si pudiera torcer el tiempo mismo. Pero el tiempo traidoramente se le escurrió entre los dedos al pisar el acelerador como si con ello pudiera detener el reloj de la pared del dormitorio de Poliña. Yacía bajo la fría luz del suero con el rostro gris azulado y los labios agrietados como tierra sedienta. Los ojos, una vez vivos como brasas, ahora hundidos en cuencas oscuras. Tan pequeño. Tan frágil que ni siquiera en los primeros días de vida había parecido tan frágil. ¿Qué le está pasando a ella? Sus palabras fueron garras que se clavaron en el brazo de Svetlana Igorevna. La respuesta fue seca y clínica, caída repentina de plaquetas.
Los dedos del médico se apretaron sobre su codo, como si temiera que colapsará allí mismo. Hacemos todo lo que podemos, pero no es suficiente. ¿No es suficiente? La voz de Daniil se hizo añicos como el cristal bajo una bota. La doctora lo llevó aparte, bajando la voz hasta convertirla en un susurro casi conspirativo. Daniil Borisovich, estoy rompiendo todas las reglas al decir esto, pero ese chico tenía razón. Las palabras cayeron como piedras en su estómago. Nuestras medicinas solo contienen la enfermedad. No la curan. ¿Y ahora? Ella vaciló con los ojos húmedos. Ahora su cuerpo ni siquiera responde a ellos. El suelo desapareció. Daniil se apoyó contra la pared, sintiendo el frío yeso contra su frente mientras el mundo giraba. Artyom lo sabía. Podría haber ayudado. Y lo perdí. La pregunta surgió como un gruñido, ¿dónde puedo encontrar este medicamento? Svetlana Igorevna bajó aún más la voz, él existe. Un hilo de esperanza, tan fino como una telaraña. Pero no en Rusia. No me importa el costo. Daniil explotó, las venas de su cuello palpitaron. Venderé todo, la empresa, la casa, un riñón. Dime dónde conseguirlo. La doctora meneó la cabeza y frunció los labios. El problema no es solo dinero. Necesitamos autorización para las importaciones. Aprobación del médico jefe. Al diablo con la autorización. La agarró por los hombros y sus dedos se hundieron en la sotana blanca. Mi hija se está muriendo. ¿Lo entiendes? Los ojos de Svetlana Igorevna brillaron con lágrimas no derramadas. Lo entiendo. Por eso digo, busquen otras formas. Oficialmente no puedo ayudar. Ella se alejó dejándolo allí, con el peso de un veredicto colgando alrededor de su cuello como una soga. Poliña abrió los ojos cuando Daniil estaba sentado a su lado, aplastando su pequeña mano ardiente entre las suyas. Papá. El susurro fue tan débil que... Tienes que inclinarte para escuchar. ¿Encontraste a Artyom? Algo le estranguló la garganta. No podía mentir. ¿Pero la verdad? Todavía no, princesa. Pero lo encontraré. Prometió curarte. Los labios de la niña temblaron. Dijo que sabía cómo hacerlo. Lo sé, Angelito. Entonces, ¿por qué estás aquí? En los ojos exhaustos de su hija, Daniil vio algo que lo atravesó como una lanza, desaprobación. Ve. Encuéntralo. Es más importante. Esas palabras rompieron la última barrera dentro de él, la presa que contenía la desesperación, la culpa, la vergüenza, la ira, todo lo que había enterrado durante los últimos meses. Daniil hundió la cara en el borde de la cama y lloró. Por primera vez desde el diagnóstico de Poliña. Lo siento, pequeña, susurró entre sollozos. Lo perdí todo. Perdí el tiempo con los hijos de otras personas y no te salvé. Pequeños dedos débiles tocaron su cabello como hojas secas que caen. No es culpa tuya, papá. Solo encuentra a Artyom. Él te ayudará. Al anochecer, Daniil volvió al coche exprimido como un limón seco. Sobre el parabrisas, pegado a los limpiaparabrisas, un papel blanco. Una nota de Svetlana Igorevna. Consulte la farmacia del número 17 de la calle Gogol. Pregunte por Mikhail Sergeyevich. Tal vez pueda ayudarle. Pero no le diga a nadie que se lo recomendé. Un rayo de luz en la oscuridad absoluta. Se dirigió hacia la dirección, pero la farmacia estaba cerrada. Un cartel decía, abre a las 8 de la mañana en punto. Y Poliña tenía menos de 24 horas. Daniil estaba sentado en el coche, mirando las ventanas oscuras, odiándose a sí mismo. Por no proteger a Anna. Por no salvar a Poliña. Por fallarle a Igor al no encontrar a Artyom. Por permitirle encariñarse con el chico y luego perderlo. ¿Qué clase de padre soy? Apoyó la frente contra el volante sintiendo el frío metal contra su piel quemada por la fiebre de la culpa. Anna nunca me perdonaría. Ella siempre encontró la manera. Siempre. El teléfono vibró insistentemente. Vera Petrovna. Daniil respondió con un suspiro ronco, sí. La voz de la mujer temblaba de emoción, Artyom ha vuelto. Su corazón dio un vuelco y luego se detuvo. ¿Qué?
¿Cuándo? Ahora mismo. Pero. Ella vaciló. Está con su padre. El aire se congeló en sus pulmones. ¿Mi padre? La repitió como si la palabra perteneciera a otro idioma. ¿Qué padre? ¿Cómo sabe él sobre Artyom? No lo sé, querida, respondió Vera Petrovna confundida. Pero es su padre. Se presentó como Boris Danilovich Morozov. Y el niño lo llama Dedushka, abuelo. Se formó un bloque de hielo en su estómago. El padre. El hombre que no había visto en casi 3 años. De quien se había despedido en medio de un funeral y de una amarga pelea por Anna, por Poliña, por todo. ¿Dónde están ahora? Su voz sonaba extraña, como si perteneciera a otro hombre. En casa de Artyom. Tu padre dijo que necesita hablar contigo. Algo muy importante. Daniil apretó el teléfono hasta que el plástico crujió. Dile. Dile que estoy en camino. Y ni se te ocurra desaparecer. El motor rugió cuando el coche despegó, lanzando grava hacia atrás como balas. Las preguntas martilleaban en su cráneo: ¿cómo se vinculaba a su padre con Artyom? ¿Por qué te escondiste? ¿Sabía él sobre la medicina para Poliña? Junto con la furia y la incredulidad, una chispa de esperanza irracional, desesperada, comenzó a arder. Si Artyom regresara, si aún pudiera ayudar a Poliña, si existiera siquiera una posibilidad. Sus dedos se blanquearon sobre el volante mientras atravesaba la ciudad nocturna, sintiendo el fuego de la determinación arder en su interior. Deja que el padre te explique. ¿Quién se atrevió a interponerse entre él y la salvación de su hija? La lluvia azotaba el parabrisas como látigos y los limpiaparabrisas no podían hacer frente, esparciendo el agua en rayos distorsionados que convertían el mundo exterior en una pesadilla líquida. Tan retorcidos como su propia vida estos últimos días. Daniil aceleró por calles oscuras, cada semáforo, cada paso de peatones era un obstáculo entre él y la verdad, una verdad que sentía que podía poner su mundo patas arriba. Ante sus ojos el rostro de Poliña, gris, los ojos hundidos, los labios agrietados. Su susurro: encuentra a Artyom. El tic-tac del reloj en la pared del dormitorio contando las horas que le quedaban. Cuando giró hacia la calle Zarechnaya, la tormenta en su interior alcanzó su clímax. Frenó tan bruscamente que los neumáticos chirriaron. La puerta estaba cerrada. Lo empujó con una fuerza que hizo que las bisagras crujieran de dolor. La casa estaba iluminada. En el balcón, como esperándolo, estaba Boris Danilovich, erguido, impecable. Él con los labios apretados en el habitual gesto de desaprobación. A su lado, aferrado a su manga, Artyom. Delgada, con los ojos hinchados de tanto llorar. Daniil saludó a su padre como si se hubieran visto ayer, y no hace 3 años. ¿Lo que está sucediendo? La voz de Daniil salió como papel de lija. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cómo conoces a Artyom? Cálmate, hijo. La voz de su padre era firme, como siempre en los momentos más explosivos. Entremos y hablemos como gente civilizada. Tío Daniil, por favor. Artyom dio un paso adelante con el rostro empapado de lágrimas. No pelees por mi culpa. Algo dentro de Daniil se rompió cuando vio el dolor de ese chico. Respiró hondo intentando contener el huracán que aullaba en su pecho. Dentro de la casa olía a medicinas y a té fuerte. Artyom se movía entre los dos hombres como un pájaro asustado, como si tratara de evitar la tormenta que sabía que estaba a punto de estallar. El abuelo escuchó en la radio que... La voz temblorosa de la radio rompió el silencio de la habitación, anunciando que la policía buscaba a un niño desaparecido. Boris Danilovich ajustó el volumen con un gesto repentino, como si quisiera ahogar la verdad que ya desbordaba entre las paredes de aquella casa. La policía está buscando a un niño, explicó con un apuro que sonó falso. Lo escuché en la radio y vine a buscarlo inmediatamente. Sus ojos se encontraron con los de Daniil, desafiantes. ¿Dedushka? La palabra salió de la boca de Daniil como un golpe, cada sílaba pesaba más que el suelo bajo sus pies. Se volvió hacia su padre, su rostro era una máscara de incredulidad. ¿Eres su abuelo? Boris Danilovich enderezó los hombros, como si su postura pudiera soportar el peso de la mentira que se desmoronaba. Acabo de enterarme de que buscabas al chico de la vecina. Decidí ayudar.
Su voz era firme, pero sus dedos lo traicionaron, tamborileando nerviosamente sobre la madera de la mesa. Conozco este barrio. Sabía que no era seguro dejarlo solo. No me mientas. El rugido de Daniil hizo que Artyom se estremeciera, encogiéndose como si pudiera desaparecer entre las sombras. Lo siento, Artyom, murmuró sin quitar los ojos de su padre. No depende de ti. Pero di la verdad. Ambos. El silencio que cayó fue denso como plomo fundido que llenaba cada rincón de la habitación. Boris Danilovich miró hacia un lado, con los nudillos blancos por la tensión. Ve a tu habitación, Artyom, ordenó finalmente. Pero, Dedu. Yo dije. El tono no admitió respuesta. El chico vaciló, dándole a Daniil una última mirada suplicante antes de desaparecer por la puerta, como arrastrando los últimos hilos de humanidad de ese diálogo con él. Daniil no esperó explicaciones. Pasó junto a su padre con pasos largos, entrando al pasillo como un hombre que ya sabe lo que se va a encontrar, pero necesita verlo con sus propios ojos. Abrió el armario del pasillo. Allí, entre los impecables trajes del anciano, colgados de perchas infantiles, había camisitas y un uniforme escolar con iniciales bordadas. A.V. Artyom Voronin. Sobre la mesa de la habitación del niño, libros de química con el nombre de Boris Danilovich estampado. Fotos encuadradas, Artyom y su abuelo en un lago helado, sonriendo a la cámara sin sospechar que alguien lo haya pillado desprevenido. Afilado. Reciente. Demasiado. ¿Viviste aquí? Daniil regresó a la habitación, su voz era un gruñido sordo. No fue una pregunta. ¿Lo criaste todos estos años? Boris Danilovich permaneció en silencio con la mirada fija en un lugar vacío de la pared. Por primera vez Daniil vio en él no un muro, sino un hombre, y eso lo aterrorizó. ¿Por qué? Susurró como si el volumen pudiera aliviar el dolor de la traición. ¿Por qué me ocultaste esto? El anciano levantó la cara. Había algo roto en su mirada, una grieta en la armadura que Daniil nunca había imaginado ver. Porque no estabas lista, respondió finalmente. Después de la muerte de Anna, ya no eras tú mismo. Trabajaba como un obsesivo, apenas veía a Poliña. Una pausa. ¿A dónde más ir por un hijo? Daniil se sentó pesadamente con las piernas flaqueando. Entonces es verdad. Artyom. Hijo de Igor. ¿Y él, tu tutor? Su padre asintió como si leyera sus pensamientos. Después del accidente lo iban a enviar a un orfanato. No encontraron ningún familiar, solo una tía lejana que se negó. Su voz adquirió un tono acerado. Pero yo sabía cuánto amaba Igor a ese chico. Y cómo confié en ti. Entonces, ¿por qué no me lo trajiste? La pregunta explotó, llena de años de ira reprimida. ¿Por qué escondiste 5 años de mi vida? Aún no te habías recuperado de la muerte de Anna. Intervino implacablemente Boris Danilovich. Caminé como un zombi trabajando días y días solo para no pensar. ¿Qué clase de padre serías, Daniil? Ni siquiera estuviste ahí para Poliña, mucho menos para un chico que no era tuyo. No fue tu decisión. Los puños de Daniil temblaron, sus uñas se clavaron en sus palmas. Lo decidí por ti. Y no me arrepiento. El anciano se puso de pie y su postura recobró su autoridad habitual. No podrías con 2 niños, especialmente con un niño como Artyom. No es un niño cualquiera. Es un genio. Le di la mejor educación, le enseñé ciencia, disciplina. Lo habrías malcriado como hacen estos padres modernos. Daniil sintió el sabor amargo de la ironía. Disciplina. La palabra que su padre siempre había utilizado como arma, como justificación de cada elección que había hecho en su vida, y en la de Daniil. Te robaste 5 años con el hijo de mi mejor amigo, se le quebró la voz. Igor me pidió que lo cuidara. No tenías ese derecho. Igor está muerto. Lo interrumpió el padre con frialdad. Y estoy vivo haciendo lo que creo que es correcto para este niño. Eres demasiado débil para criarlo como un hombre de verdad. Las palabras fueron como una espada. Daniil escuchó en ellos el eco de todas sus batallas pasadas, la carrera que no aprobaba, el matrimonio con Anna que consideraba un error sentimental,
los métodos de educación de Poliña que siempre había considerado demasiado blandos. Entonces eso es todo. Daniil habló lentamente como si masticara vidrio. Querías moldearlo a tu imagen. El nieto perfecto que nunca fui. El rostro del padre se contrajo como si le hubieran dado un puñetazo. No digas tonterías. Actué en interés del niño. Tus intereses, gritó Daniil, sin importarle si Artyom lo oía. Como siempre. Nunca haces nada que no sea para ti. No te atrevas a alzar la voz delante del chico. Tronó Boris Danilovich. ¿Qué chico? Daniil escupió las palabras. El chico que me robaste. Lo salvé. El anciano avanzó, su rostro distorsionado por una rara emoción. Del orfanato, de un sistema que destruye a los niños. Lo hice. ¿Quién es hoy? ¿Y quién es él, padre? Daniil se rió, un sonido triste. Un niño que tiene que esconder, mentir, tergiversar sus palabras. Que aprendió a no apegarse, porque su vida está hecha de secretos. Boris Danilovich volvió la cara, pero Daniil vio que le temblaban los hombros. Por primera vez, la armadura tenía grietas. No lo entiendes, murmuró el viejo, más para sí mismo. Te di todo, estabilidad, conocimiento, orden. Una familia menos. Daniel negó con la cabeza. Una infancia enferma. El padre se volvió bruscamente y sus ojos brillaron con algo parecido al pánico. Si te lo llevas, lo destruirás. Está acostumbrado a una rutina, a mis métodos. Arruinarás todo lo que he construido a lo largo de los años. Esa no es tu decisión, dijo Daniil con firmeza. Tendrás que elegir entre una hija moribunda y un niño que no es tuyo. La sentencia fue un golpe bajo y Daniil sintió que se le formaba hielo en las venas. ¿Sabías de la enfermedad de Poliña? El anciano bajó los ojos. Sí. Artyom me lo dijo cuando volvió de la primera vez que estuvo contigo. Y no llamó. No llegó. No ofreció ayuda. Daniil sacudió la cabeza con incredulidad. Usaste la enfermedad de mi hija para mantener a Artyom aquí. No sabía cómo reaccionarías, explicó débilmente. Hacía 3 años que no hablábamos. Daniil sintió que el mundo daba vueltas. Eres un monstruo. Sé lo que estoy haciendo, respondió el padre, su voz recobró la dureza. Si insistes, llevaré a Artyom a Novosibirsk con mi hermana. Allí nadie lo encontrará. Esto es un secuestro. Eso es proteger los intereses del niño. Soy su tutor legal y haré lo que creo que es mejor. La puerta crujió. Artyom estaba allí con la mochila a la espalda y el rostro pálido, pero sus ojos firmes como el acero. Escuché todo, dijo en voz baja. Artyom, empezó Boris Danilovich, pero el muchacho meneó la cabeza. Dedushka, me mentiste. Dijo que el tío Daniil no tenía tiempo, que estaba demasiado ocupado con su propia vida. Su voz no tembló. Pero la verdad es que no quisiste entregarme. No es así, intentó el anciano, pero sonó vacío. Sí. Artyom fue categórico. Sé cómo eres cuando quieres algo. Pero ahora es diferente. Se volvió hacia Daniil y sus ojos, los ojos de Igor, brillaron con lágrimas no derramadas. Poliña está enferma. Y sé cómo ayudarte. Daniil se arrodilló frente al chico, como si esa fuera la única manera de poder soportar el peso de esos ojos. Sí, Artio. Metro. Conocí a tu padre. Se le quebró la voz. Era mi mejor amigo. Desde niños. Crecimos juntos, estudiamos, trabajamos, tragó. Era la persona más leal que he conocido. Las lágrimas de Artyom se desbordaron. ¿Por qué no me encontraste después de su muerte? La pregunta fue un puñal. Daniil sintió que le ardía el pecho. Miré a Artyom. Su voz era un susurro ronco. Juro que miré. Pero todo rastro desapareció. Miró a su padre, quien evitó su mirada. Ahora sé por qué. Boris Danilovich se volvió con los hombros encorvados. Me voy solo, anunció Artyom cerrando su mochila con un clic. Así será mejor para todos. No peleéis por mi culpa. ¿A dónde? Daniil sintió pánico. No puedes simplemente.
No sé. Pero encontraré una manera. El niño lo miró con una seriedad que no era propia de su edad. Salve Poliña, tío Daniil. Me doy la vuelta. Había algo en esa determinación infantil, algo tan adulto que le rompió el corazón a Daniil. Vio su propio reflejo allí, el niño que aprendió demasiado pronto a confiar solo en sí mismo. Porque los adultos de alrededor estaban inmersos en sus propias guerras. No, Artem. Daniil sostuvo suavemente los hombros del niño, sintiendo bajo sus dedos la fragilidad de esos huesos que cargaban demasiado peso para su edad. No irás a ningún lado solo. Pero tú y el abuelo miró a su padre, y por primera vez en años no vio en él a un adversario, sino a un hombre destrozado por sus propias decisiones. A los dos se nos olvidó lo más importante. Olvidamos que en las guerras familiares, los niños siempre pagan el precio. Daniil se arrodilló frente a Artem y le sostuvo la mirada con una intensidad que no dejaba lugar a dudas. Eres el hijo de mi mejor amigo. Las palabras salieron como un juramento serio e inquebrantable. Igor me pidió que cuidara de ti. Se le quebró la voz por un segundo, pero se recuperó. Antes del accidente, cuando ya sabía que no saldría vivo de ese camino, me miró a los ojos y me dijo, si me pasa algo, cuidado con mi muchacho. Fallé en esa promesa hace 5 años. El aire ardía en sus pulmones. Pero no fallaré ahora. Tu lugar está aquí. Con nosotros. Los ojos de Artem se abrieron y algo dentro de ellos, algo duro y sospechoso, comenzó a disolverse, reemplazado por un brillo tímido, casi temeroso. ¿Y Poliña? Su voz era un susurro como si su nombre pesara demasiado como para decirlo en voz alta. Poliña necesita menos un hermano que tú una hermana. Daniil sonrió entre las lágrimas que insistían en caer. Pero primero tenemos que salvarla. Y aparentemente solo tú sabes cómo. El niño asintió con una determinación que no correspondía a sus 9 años. Lo sé. El abuelo se quedó con la fórmula. Ella puede ayudar. Está escondido en su laboratorio, dentro de una caja fuerte. Daniil se volvió hacia su padre. Durante 5 años nos engañaste. Se mintió a sí mismo, a mí, a todos. Su voz no tembló. No fue una acusación, sino una observación. Pero no repetiré tus errores. No voy a decidir por Poliña, ni por Artem, ni por ti. Respiró hondo. Artem viene conmigo. Luego juntos decidiremos cómo seguir adelante. Boris Danilovich se inclinó aún más, como si las palabras de su hijo fueran piedras arrojadas a su espalda. De repente parecía haber envejecido una década en segundos. Sus ojos, esos mismos ojos que Daniil recordaba llenos de orgullo y terquedad, ahora brillaban con un dolor sordo. Y algo más. Alivio, tal vez. Como si el peso de años de mentiras finalmente se hubiera deslizado de sus hombros. Solo quería lo mejor, murmuró el anciano. Siempre quise lo mejor. Lo sé, papá. Daniil se acercó y por primera vez en años, puso su mano sobre el hombro del hombre que había sido su héroe y su torturador. Pero a veces es mejor ser honesto. Conmigo mismo. Con otros. En la habitación contigua Artem recogía sus cosas con prisa febril, hacía crujir papeles y murmuraba cálculos para sí. Boris Danilovich permaneció inmóvil, con la cabeza gacha y los dedos temblorosos apoyados en las rodillas. Tan pequeño y vulnerable a Daniil le parecía un extraño, no el padre invencible de su infancia, sino un hombre corriente, aplastado por el peso de sus decisiones. ¿Realmente se está muriendo? La pregunta del anciano atravesó el silencio como una espada. ¿Poliña? Daniil no necesitó confirmar. La forma en que la palabra salió de su boca fue suficiente, amarga y definitiva. Sí. Su voz era seco, sin lugar a ilusiones. Si no encontramos el medicamento en las próximas horas, sí. Su padre levantó la cabeza y en sus ojos, esos mismos ojos que Daniil había heredado, se encendió una chispa de determinación que no había visto en años. Así que no tenemos tiempo que perder. La fórmula está en mi caja fuerte en el laboratorio. Yo te llevaré. En ese momento Daniil comprendió, detrás de todas las traiciones, las mentiras, las batallas silenciosas que los habían separado, había algo más fuerte. Algo que ni el orgullo ni el tiempo habían podido borrar.
La guerra familiar estaba terminando. No porque alguien hubiera ganado, sino porque, después de todo, había cosas más importantes que viejos rencores. La vida de esos niños. Tu futuro. Y el amor, obstinado, imperfecto, a veces asfixiado por sus propias heridas, que a pesar de todo, todavía los unía por hilos invisibles pero inquebrantables. Como un filtro de ósmosis inversa. El agua atraviesa la membrana y todas las impurezas quedan afuera. Los ojos de Danilo brillaron con genuina admiración mientras examinaba el dispositivo. Eres un genio, Artem. Anna siempre soñó con algo como esto. En nuestra casa de campo el agua es un problema. ¿Puedo hacer uno más grande allí? Ofreció Artem con el rostro iluminado por el orgullo de la aprobación. Salvaste a mi hija, y ahora esto. Danilo jaló al niño por los hombros, apretándolo contra él. Eres un héroe, ¿sabes? Un golpe en la puerta interrumpió el momento. Era Poliña. La bandeja de tazas que llevaba se le resbaló de las manos y la porcelana rota se esparció por el suelo. El té caliente se derramó por el suelo. Poliña. Danilo corrió hacia ella. ¿Te quemaste? No me toques. Ella apartó sus manos, su voz temblaba de ira. Ve con tu héroe. Él te necesita más que yo. Poliña, ¿qué estás diciendo? Danilo estaba paralizado, confundido. La verdad. Gritó la niña, con el rostro contorsionado en una mueca de dolor y furia. Solo hablas de él. Artem esto, Artem aquello. Lo amas más que a mí. Eso no es cierto, pequeña. La voz de Danilo era suave pero firme. Los amo a ambos. Mentir. Poliña golpeó con el pie. Cuando estaba enfermo corriste tras él. Él fue quien me consiguió la medicina. Artem, apoyado contra la pared, palideció como la cera. Yo me voy a mi habitación, murmuró con la mirada baja. Ir. Poliña se volvió hacia él con voz aguda. Tú no eres mi hermano. No te llamé. Vuelve con tu abuelo. Poliña. Lo regañó Danilo, impactado. Discúlpate ahora. No voy a ir. La niña sollozó, las lágrimas fluían fuera de control. No necesito un hermano. Tenía un padre y ahora no tengo a nadie. Ella salió corriendo, dando un portazo. Danilo miró a Artem, impotente. Lo siento, ella no quiso decir eso. Simplemente le está costando acostumbrarse. Artem asintió, pero sus ojos, antes tan vivos, ahora parecían dos pozos secos, vacíos como los de un hombre que ha visto demasiado. Está bien, tío Danilo. Entiendo. Esa noche Danilo pasó horas al lado de Poliña, mientras ella lloraba con el rostro enterrado en la almohada. Ahora lo amas más. Porque él es inteligente y yo soy estúpido. Porque él te ayuda y yo solo estorbo. Polinochka. Danilo le acarició el pelo, su corazón se hundió. ¿Cómo se puede comparar el amor? No te amo por lo que haces o no haces. Te amo porque existes. Y él sollozó también. No por los inventos, no por la ayuda, sino porque es el hijo de mi mejor amiga. Porque es un niño que necesita una familia tanto como tú. Poliña guardó silencio, digiriendo las palabras. Pero hablas más con él, murmuró finalmente. Y elogiarlo más. Quizás me equivoqué, admitió Danilo con voz ronca. Prometo estar más atento. Pero también hay que entender, la vida de Artem no fue fácil. Perdió a su padre, luego descubrió que su abuelo lo estaba engañando y ahora está en una nueva familia, sin saber si realmente será aceptado. Acepto, dijo Poliña, inesperadamente. Si me prometes que no dejarás de amarme. Nunca, respondió Danilo con firmeza. Ni se te ocurra pensar en ello. Cuando Poliña finalmente se durmió, Danilo fue a la habitación de Artem. La cama estaba hecha, impecable. Sobre la almohada, un sobre. Su corazón falló. La abrió con manos temblorosas. Querido tío Danilo. Lo siento por los inconvenientes ocasionados. Gracias por todo lo que hiciste por mí. Poliña tiene razón. Soy una molestia aquí. Ella es tu hija y necesita. Solo de ti. Voy a volver con mi abuelo. No te preocupes por mí.
Gracias por mostrarme cómo es una familia real. Artem. No. La palabra escapó de los labios de Danilo como un suspiro de desesperación. Cogió el teléfono y le temblaban los dedos. Ninguna respuesta. Ni de Artem ni de su padre. No quería despertar a Poliña, así que llamó a Vera Petrovna, quien accedió de buena gana a quedarse con la niña. Toda la noche Danilo caminó por la ciudad. La casa de su padre estaba oscura, vacía. Fue al vertedero donde conoció a Artem por primera vez, solo el viento arrastraba periódicos rotos. Volvió a visitar todos los lugares que frecuentaban juntos. Al amanecer regresó a casa con las manos vacías y encontró a Poliña con los ojos hinchados de tanto llorar. ¿Se fue por mi culpa?, preguntó la niña, su voz era un hilo. Danilo no mintió. Sí, Malice. Pensó que se estaba interponiendo en el camino. Papá no quería. Poliña rompió a llorar. Simplemente estaba asustado. Trae a mi hermano pequeño de vuelta. Lo estoy intentando, Solnisco suspiró, el peso de la culpa lo aplastó. Pensé que no lo querías. Claro que quiero. Poliña sollozó. Solo pensé que lo amaba más que a mí. Y ahora se ha ido, y no puedo expresar cuánto lo siento. Vera Petrovna, mientras preparaba el desayuno, levantó de repente la vista. Danilo Borisovich, ¿revisaste el cementerio? ¿Qué cementerio? ¿Dónde está enterrado su padre? El norte. Artem iba mucho allí cuando era pequeño. Se lo llevó Boris Danilovich. La lápida de Igor Voronin se encontraba en un rincón alejado, bajo un viejo roble. Granito sencillo con una foto de un joven sonriendo. Fechas de vida injustamente cercanas. Artem estaba sentado en el suelo, apoyado contra la piedra, con el rostro mojado por las lágrimas, pero sereno, como si hubiera encontrado una paz dolorosa. Papá, siento ser un hijo tan problemático, murmuró mirando la foto. Quería ser útil, quería que me aceptaran. Pero tal vez hubiera sido mejor quedarse con el abuelo. Allí era sencillo, estudia, obedece, no hagas preguntas. ***. Danilo se detuvo a unos pasos, sin valor para interrumpir ese diálogo. Artem no lo vio. ¿Sabes, papá? Sigo pensando, es mi culpa. Si fuera diferente, más feliz, más fácil, más normal, me amaría la gente. Al abuelo le encantan mis logros, no a mí. El tío Danilo agradece la ayuda, pero yo no soy de su sangre. ¿Y Poliña? Poliña solo quiere que desaparezca. El corazón de Danilo dolía como si lo estuvieran aplastando. Dio un paso adelante, una ramita se partió bajo su pie. Artem se estremeció y se dio la vuelta. Tío Danilo. Su voz se quebró. ¿Cómo me encontraste? Danilo se sentó a su lado, sobre la fría tierra. Igor se dirigió a la foto de su amigo. Perdóname por casi perder a tu hijo por segunda vez. Te juro que no volverá a suceder. Luego se volvió hacia Artem. No eres un niño problemático. Eres el regalo que me dejó mi mejor amigo. ¿Y Poliña? Se le quebró la voz. Ella no quiere que desaparezcas. Llora desde el principio, rogándote que regreses. ¿En verdad? Artem lo miró con recelo, con los ojos muy abiertos. Solo tenía miedo, explicó Danilo suavemente. Nunca antes habías compartido el amor de un padre. Ella piensa que si yo te amo, ya no le queda nada. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Sabes, Artem, yo también tengo miedo. Miedo a no poder con 2 hijos. Miedo a no ser lo que fue tu abuelo para ti. Miedo a decepcionar a Igor. Se le quebró la voz. Pero eso no significa que no quiera intentarlo. Artem lo miró inmóvil, como si no se atreviera a creerlo. ¿De verdad quieres que vuelva? Más que nada, respondió Danilo simplemente. Eres parte de nuestra familia. Para siempre. Poliña los estaba esperando en el porche, moviéndose nerviosamente de un pie a otro. Cuando vio a Artem, corrió hacia él y luego se detuvo, avergonzada. ¿Has vuelto?, tartamudeó. Yo fui horrible contigo. No fue nada. Artem se encogió de hombros, pero Poliña sacudió la cabeza con vehemencia. No. No digas eso.
No deberías acostumbrarte a esto, a que la gente te trate mal, especialmente tu familia. ¿Familia? Repitió Artem, incrédulo. Claro que es familia, tonto. Poliña resopló, secándose las lágrimas. Eres mi hermano. Y no importa que tengamos padres diferentes. Lo que importa es que nos elijamos a nosotros mismos. Los dos se abrazaron torpemente y Danilo sintió algo cálido y ligero inundar su pecho, como si el invierno dentro de él finalmente se estuviera derritiendo. Por la noche, mientras tomaban té en la cocina, trató de explicar. El amor no se divide. El amor no se divide por la mitad, se multiplica. Cuando nace un segundo hijo, los padres no le quitan la mitad del amor al primero. Simplemente encuentran aún más amor en sus corazones por ambos. ¿Te gusta el helado?, preguntó Poliña, sus ojos brillando con la analogía. Cuando te comes la segunda bola, la primera no sabe menos deliciosa. Exacto, se rió Danilo, sacudiendo la cabeza. Como con el helado. Lo siento, Poliña se volvió hacia Artem con la voz temblorosa. Tenía miedo de que papá te quisiera más que a mí. Eres tan inteligente y me salvaste. Y yo soy solo una chica normal y corriente. No eres común, contradijo Artem con firmeza. Eres increíble. Luchó contra la enfermedad con una valentía que nunca había visto. Y dibuja mejor que nadie que conozca. ¿Y la verdad? El rostro de Poliña se iluminó. Es verdad, confirmó Artem, y añadió en voz baja, y todavía tiene la sonrisa más hermosa del mundo. La noche siguiente sonó el timbre. En la puerta estaba Boris Danilovich, más delgado, pero con una nueva determinación en los ojos. Tenía una caja grande en sus manos. ¿Puedo entrar?, preguntó con voz ronca. Danilo retrocedió en silencio, abriendo paso. Los niños estaban en la sala, jugando al ajedrez. Al ver a su abuelo, Artem se levantó de un salto. «Deduska». El anciano colocó la caja en el suelo y lo abrazó torpemente. «Hola, muchacho». Poliña observó con cautela al desconocido. «Es mi abuelo», explicó Artem. «Me enseñó química». «Encantado de conocerte», dijo Poliña cortésmente. «Debes ser muy inteligente para haberle enseñado tantas cosas a Artem». Boris Danilovich tosió, avergonzado. «Son los genes». El niño heredó la inteligencia de su padre. Se volvió hacia Artem. «Te traje algo. Es tu herencia, muchacho. La historia de tu padre». Dentro de la caja, un álbum de fotos revelaba la vida de Igor, desde el bebé hasta sus últimos días. Igor en la escuela, en la universidad, en el trabajo. Igor con Danilo pescando, jugando al fútbol, celebrando cumpleaños. Y la imagen más preciosa, Igor con el pequeño Artem en brazos. «Te lo guardé», dijo Boris Danilovich con la voz entrecortada. «Quería entregarlo cuando estuviera listo». «Gracias, Deduska», susurró Artem, pasando los dedos por las páginas como si tocara recuerdos. Después de cenar, cuando los niños se retiraron a examinar el álbum, Danilo y su padre estaban solos. «Me equivoqué», admitió finalmente Boris Danilovich. «Fue egoísta», corrigió Danilo suavemente. «Pensó solo en él y en el niño. Pensé que sabía que era lo mejor. Para ti y para Artem. Pero me equivoqué». Guardó silencio y luego añadió. «Eres un buen padre, hijo. Mejor de lo que era yo». Danilo puso su mano sobre el hombro de su padre. «Papá, aprendemos a ser una familia juntos. No en secreto, el uno del otro». Desde la habitación de al lado resonaban las risas de los niños. Boris Danilovich escuchó y una tímida sonrisa apareció en sus labios. «¿De verdad crees que hay lugar para todos en una misma familia?» «Estoy seguro», dijo Danilo. «¿Y sabes por qué? Porque la familia no es sangre, ni domicilio. La familia es una elección. Elegirnos unos a otros, todos los días, a pesar de todo». Y en ese momento sintió, tal vez allí arriba, o simplemente en la habitación de al lado, mientras Artem hojeaba el álbum, que Igor sonreía. «Tu chico finalmente en casa. La promesa cumplida. El tiempo tiene un don extraño. No borra las cicatrices, sino que las transforma, el dolor se convierte en experiencia, la pérdida en sabiduría». Pasó un mes.
El otoño, testarudo, todavía pintaba de oro y rubí las últimas hojas antes de entregarlas al invierno. La naturaleza se preparaba para dormir, pero en la casa de los Morozov la vida volvía a despertar. Poliña se curó. Su historial médico, que alguna vez estuvo lleno de cuadros alarmantes y diagnósticos sombríos, ahora descansaba en un cajón olvidado, un recordatorio de una batalla ganada. El sonrojo volvió a sus mejillas, sus ojos recuperaron el brillo de quien redescubre el mundo. En la escuela fue recibida con aplausos. Para sus colegas, ella era una heroína, la niña que venció la enfermedad que tantos temían. Artem, oficialmente, era un Morozov. Danilo había formalizado la custodia e iniciado el proceso de adopción. La burocracia resistió como siempre, pero cedió a su persistencia. Boris Danilovich, como tutor legal del niño, firmó la transferencia de derechos, su primer paso hacia la redención. Los niños, que al principio se observaban con desconfianza, ahora eran inseparables. Crearon su propio mundo, donde cada uno tenía su lugar. Poliña le enseñó a Artem las tradiciones familiares, cómo decorar el árbol de Navidad, qué canciones cantar en la mesa, qué cuentos contar antes de acostarse. Lo trasladó al universo de los juegos infantiles, de la risa abierta, de la ligereza que el chico serio apenas conocía. Artem, a su vez, transformó la cocina en un laboratorio. Le explicó a su hermana los misterios de la química y la física, convirtiendo fórmulas complejas en aventuras. Bajo su dirección, el agua cambió de color, los líquidos burbujearon y los objetos cotidianos revelaron las leyes de la naturaleza. «Mira, Poliña», dijo, haciendo flotar una aguja en la superficie del agua. «Esa es la tensión superficial. Las moléculas aguantan como nosotros». «Como una familia», añadió. «Exactamente», asintió Artem. «Cada molécula es una persona. Juntos forman algo mayor que la suma de sus partes». Boris Danilovich no encontró inmediatamente su lugar en esa nueva dinámica. Al principio aparecía esporádicamente e incómodo en la puerta, como un extraño. Pero los niños, con su capacidad única de perdonar, lo aceptaron antes de que él se aceptara a sí mismo. Poco a poco el anciano empezó a merecer el perdón no con palabras, sino con acciones. Ayuda con los deberes, especialmente de matemáticas, que Poliña odiaba. Enséñeles a trabajar con madera, mostrándoles cómo crear cosas sencillas pero hermosas con sus propias manos. Cuenta historias sobre sus padres, como Danilo era un niño testarudo, como Igor era un amigo leal, como Anna era dulce y fuerte. Creía saber que era lo mejor para todos, le confesó una vez a Danilo, mientras los niños jugaban con un telescopio casero en el jardín. «La familia no es una dictadura, padre», respondió Danilo sonriendo. «Es una sinfonía. A veces hay una cacofonía. Pero la mayor parte del tiempo armonía», asintió el anciano. «Especialmente cuando el director no es tan estricto». En esa casa nacieron nuevas tradiciones. Los viernes, noches científicas, Artem presentó experimentos seguros pero impresionantes, Poliña anotó todo en un cuaderno de tapa brillante, los adultos se alternaban entre estudiantes y asistentes. Los sábados Boris Danilovich enseñaba carpintería. Y los domingos estaban reservados para salidas familiares. Danilo aprendió a ser padre de dos hijos muy diferentes, Poliña, sensible y emotiva, Artem, reflexivo y serio. Entendió que no existían fórmulas universales. Cada niño hablaba su propio lenguaje de amor. Una vez, al pasar por el mismo basurero donde empezó todo, Danilo redujo la velocidad. «Fue aquí», murmuró. «Si no fuera por el desvío, el navegador averiado», añadió Artem desde el asiento trasero. «Si no fuera por el filtro de agua del abuelo», añadió Poliña sonriendo. «Si no fuera por el tío», comenzó Artem, pero se detuvo. No era necesario que terminara. Porque algunas cosas no son coincidencia. Son el destino. Y el destino, cuando es bueno, realmente parece un milagro. Y Vasily, que me dejó entrar en el basurero, prosiguió Artem, como si por fin las piezas de un rompecabezas estuvieran encajando. Si no fuera por mi enfermedad, susurró Poliña, con los dedos entrelazados con los de su hermano. Cuántas cosas tuvieron que juntarse para que seamos una familia, añadió Danilo, con la voz ronca por la emoción. Esas palabras resonaron en él como un llamado. Esa noche marcó el número del dueño del terreno donde se encontraba el basurero. El hombre, cansado de años de intentar vender un terreno abandonado,
casi no podía creer el repentino interés. Está muy lejos del centro, Danilo. Y limpiar, advirtió como si repitiera un discurso memorizado. Precisamente por eso, respondió. Porque algunos lugares necesitan una segunda oportunidad. 2 semanas después, se firmaron los papeles. 1 mes y lo que era un muladar empezó a transformarse. Los camiones se llevaron décadas de abandono. La tierra, una vez asfixiada, volvía a respirar. Y entonces, como un milagro surgido del hormigón, apareció una plaza diferente a todo lo que la ciudad había visto jamás. No se trataba solo de columpios y toboganes. Fue una invitación a la curiosidad. Engranajes gigantes que demostraban las leyes de la física, un reloj solar que marcaba el tiempo con la sombra del sol, un mini planetario donde los niños podían tumbarse en la hierba y perderse entre las constelaciones. En la entrada, un cartel de metal brillante. Plaza de la Amistad Igor Voronin, para niños a los que les encanta descubrir el mundo. Ahora papá ayuda a otros niños, incluso después de irse, dijo Artem el día de la inauguración, niños brillando más que el sol de la mañana. Danilo apretó el hombro del niño, sintiendo crecer el nudo en su garganta. El recuerdo de Igor no quedó solo en fotografías o lágrimas. Estaba ahí en las risas de los niños corriendo entre los juguetes, en el asombro de un niño al descubrir cómo se refracta la luz en el agua, en el abrazo de una madre agradecida. Estaba vivo. En el aniversario de la muerte de Igor, fueron al cementerio. El día, como si el universo conspirara, estaba despejado, con un viento suave que jugaba con las primeras hojas verdes. Artem colocó un ramo de flores silvestres sobre la lápida, simples, vibrantes, como las que su padre recogía en los campos. Papá, murmuró, tocando la foto en el granito. Encontré la familia que soñaste. El tío Danilo, mi padre, me cuida. Ya no estoy solo. Poliña, cogiendo la mano de su hermano, añadió. Tío Igor, tu hijo es el mejor hermano del mundo. Me enseñó que la familia no se trata solo de sangre, sino de elegir amar incluso cuando el mundo parece desmoronarse. Que incluso entre los escombros podamos encontrar el camino. Danilo se arrodilló y sus dedos temblaron al tocar la fría piedra. Amiga, tu chico está en casa. Cumplí mi promesa, incluso tarde. Gracias por confiarme lo más preciado que tenías. Se le quebró la voz. Juro que lo protegeré como si fuera mío. El silencio en el camino de regreso no fue pesado. Fue ligero como un alivio después de una larga espera. Una quietud que solo existe cuando las palabras sobran, porque las almas ya se han entendido. Por la noche en la nueva casa, grande bañada de luz, con ventanas que enmarcaban el cielo y un jardín donde Poliña ya había plantado semillas de girasol, la vida palpitaba con sencillez e intensidad. Los niños estaban sentados a la mesa del salón, inmersos en sus cuadernos. Poliña se inclinó hacia Artem y le susurró preguntas de matemáticas, mientras él dibujaba gráficos en su libreta con la precisión de un pequeño genio. En ocasiones, era ella quien explicaba los secretos de las palabras, transformando los ensayos escolares en historias que hacían sonreír a los profesores. Boris Danilovich, sentado en su sillón con una taza de té, revisó los cálculos de su nieto, maravillándose de la facilidad con la que el niño resolvió ecuaciones que harían sudar a los adultos. Danilo leyó en voz alta a Poliña un extracto de Don Quijote, buscando juntos las metáforas que harían brillar su texto. De repente Artem miró hacia arriba, su lápiz flotando sobre el papel. Padre, la vacilación en el título era dulce, como si todavía estuviera saboreando la palabra. Mañana puedo enseñarle a Poliña cómo hacer pompas de jabón con productos químicos. Inventé una fórmula que los hace más resistentes y coloridos que los normales. Por supuesto, Danilo sonrió, su corazón hundiéndose de esa buena manera que solo las cosas verdaderas saben provocar. Y yo te enseñaré a hacer galletas, dijo Poliña emocionada. El de mamá con canela y jengibre. Dijo que alegran incluso los días más grises. Danilo observó esa escena, los niños haciendo planes para el día siguiente, el abuelo finalmente en su lugar, la casa llena de risas y páginas pasando. Y pensó. Igor, ahora lo entiendo. La familia no es lo que determina la sangre. Es la elección diaria de permanecer, cuidar, amar incluso cuando el mundo dice que es imposible. Afuera el atardecer pintaba el cielo de los mismos colores que aquel día en el basurero, cuando pensó que se había perdido.
Hoy lo supo, de hecho allí fue donde lo encontró. El camino a casa, donde la luz nunca se apaga y el amor vive en cada rincón.